¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno con un tema que es fijo en cualquier examen de admisión, el Imperio Napoleónico. Vamos a ver cómo este personaje y las ideas de la Revolución Francesa, bueno, cambiaron el mapa del mundo para siempre. Mucha atención, que esto es clave. Ok, para no perdernos, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, veremos cómo llega el poder. Después, las guerras que marcaron toda una época. Luego, claro, su caída. Y súper importante, el legado que nos dejó todo esto. Y al final, lo que todos esperan, las claves, los puntos fijos para el examen. ¡Arranquemos! Muy bien, entremos en materia. Primera parada, el ascenso del emperador. O sea, ¿cómo es que un cónsul pasa a ser, casi de la noche a la mañana, el hombre más poderoso de toda Europa? Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Si ya era cónsul de por vida, o sea, cónsul vitalicio, ¿para qué necesitaba coronarse emperador ese 2 de diciembre de 1804? Ojo, no era solo por ego, ¿eh? Había una estrategia muy, pero muy clara detrás de todo esto. A ver, aquí están sus objetivos clave. Punto 1. Napoleón quería sentarse en la misma mesa que los otros reyes de Europa, que lo vieran como un igual, no quería ser menos. Luego, su plan era multifacético. Buscaba convertir a Francia en la potencia número 1, sí o sí. También quería expandir su mercado, su economía. Y esto es fundamental, quería esparcir las ideas liberales de la Revolución Francesa por todo el continente. En el fondo, soñaba con una Europa unificada, pero claro, bajo su mando. Y cuando decimos ideas de la revolución, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues a esto, al liberalismo. O sea, se acabó eso del derecho divino de los reyes. La idea ahora es que el poder, la soberanía, la tiene el pueblo, que tiene que haber una constitución que garantice derechos y un parlamento que le ponga un freno al poder. Esa fue la bomba ideológica que Napoleón empezó a regar por toda Europa con sus ejércitos. Bueno, ¿y todo este proyecto cómo se pone en práctica? Pues, a la fuerza. Pasemos a la acción. Entramos a nuestro segundo punto, las guerras napoleónicas. Un continente entero, literalmente, en llamas. Y en toda esta historia hay un villano principal, un rival a vencer: Inglaterra. No nos confundamos, ¿eh? Más allá de las grandes batallas y la gloria militar, en el fondo, esto era una guerra económica. Era la burguesía de Francia contra la burguesía de Gran Bretaña, peleando por quién controlaba los mercados. Miren esta tabla. Para frenar a Napoleón, el resto de Europa se unió en coaliciones. En la tercera, por ejemplo, aunque sufre una derrota naval durísima en Trafalgar, Napoleón se saca la espina con su victoria más espectacular en tierra, Austerlitz, una obra maestra. En la cuarta, bueno, destroza a Prusia en la batalla de Jena y ahí lanza su gran apuesta económica, el bloqueo continental. Ya veremos qué es eso. Y en la quinta, aunque vuelve a derrotar a Austria, el problemón empieza en España. La guerra de guerrillas allí se vuelve una pesadilla, una herida que nunca cierra. Y aquí vemos perfectamente el efecto dominó y su gran error de cálculo. ¿Qué era el bloqueo continental? Simple, su plan para asfixiar a Inglaterra económicamente. Prohibió que cualquier país europeo comerciara con los británicos. ¿Pero qué pasó? Portugal y Rusia dijeron, no, gracias. Y para obligarlos, Napoleón comete dos errores garrafales. Primero, invade España para llegar a Portugal, y segundo, deciden lanzar la catastrófica campaña contra Rusia. Y esa decisión, esa invasión a Rusia, nos lleva de cabeza a nuestro tercer punto, la caída del emperador. Un viaje que empieza en las llanuras heladas de Moscú y termina, como todos sabemos, en Waterloo. La campaña de Rusia de 1812 fue, sin lugar a dudas, el principio del fin. Y lo curioso es que no lo derrotó un ejército enemigo en una gran batalla. Lo derrotaron dos cosas: el general invierno, un frío brutal para el que no estaban preparados, y la táctica rusa de tierra arrasada. Quemaban todo para que el ejército francés no tuviera qué comer ni dónde refugiarse. Su famoso Grande Armée, el ejército más temido del mundo, quedó hecho trizas por el hambre y el frío. Esta cronología lo deja todo muy claro. Miren, 1812, el desastre en Rusia. Al año siguiente, en 1813, sufre otra derrota masiva en Leipzig, la Batalla de las Naciones. Ahí lo obligan a abdicar y lo mandan al exilio, a la isla de Elba. Pero el hombre se escapa, regresa a Francia y gobierna por 100 días más. Un regreso increíble. Pero el sueño se acaba en junio de 1815, con la derrota final en Waterloo. De ahí ya no hay escape. Lo envían a la lejanísima isla de Santa Elena, donde muere en 1821. Y fíjense en la diferencia abismal entre los dos exilios. Su primer exilio, en Elba, fue casi un retiro de lujo,
conservó su título de emperador, recibía una pensión, por eso pudo planear su escape. Pero el segundo exilio en Santa Elena fue otra cosa. Ahí ya no era emperador, era un proscrito, un prisionero, sin títulos, sin dinero, sin ninguna posibilidad de volver. El juego, ahora sí, se había terminado para siempre. Pero la historia, claro, no acaba con la muerte de un hombre. Y aquí es donde vamos a lo más importante, a lo que perdura. Nuestro cuarto punto, el legado de la revolución. Todas esas ideas que Napoleón, con sus ejércitos, ayudó a esparcir por el mundo. Este gráfico es muy revelador. Nos muestra dónde se sintieron más los cambios. La mayor parte del pastel, casi la mitad, se la lleva lo político. ¿Por qué? Porque todo esto fue un ataque directo al corazón del sistema antiguo, a las monarquías absolutas. Después viene el cambio socioeconómico, que también fue gigante, y una porción más pequeña para lo religioso. Hablemos de lo político. El cambio fue una demolición. Se vino abajo el antiguo régimen, o sea, ese sistema donde el rey tenía poder absoluto y la gente valía según la familia en la que nacía. Se acabó. Adiós a la idea de que los reyes gobernaban por derecho divino. En su lugar, aparecen conceptos que hoy nos parecen normales, pero que eran revolucionarios. La idea de ciudadano con derechos, la soberanía popular, el nacionalismo. El liberalismo, al final, ganó la batalla de las ideas. Ahora, en lo social y económico fue otra revolución. Nació el principio de igualdad ante la ley. En teoría, claro, pero fue un paso gigantesco. Se terminaron los privilegios de la nobleza solo por llevar un apellido. ¿Y quién sale ganando con todo esto? La burguesía. Los comerciantes, los banqueros, los profesionales, ellos se convierten en la nueva clase dominante. Y, muy importante, se abolió el feudalismo, ese sistema medieval que ataba a los campesinos a la tierra de un señor. Una liberación masiva. Perfecto. Llegamos al final, a la parte crucial. Esto es lo que hay que tener grabado a fuego para el examen. Vamos a resumir los 3 puntos que no se pueden olvidar. Máxima concentración aquí. Aquí están los hacks del tema. Punto número 1. Ambición y conflicto. La meta de Napoleón era doble, esparcir las ideas de la revolución y hacer de Francia la dueña de Europa. Esto lo llevó a una guerra sin fin contra todos, pero especialmente contra su archirrival, Inglaterra. Punto 2. El error fatal. Su gran jugada económica, el bloqueo continental para arruinar a Inglaterra, le salió completamente al revés. La terquedad de Rusia lo llevó a invadirla en 1812 y ese fue el comienzo de su fin. Y punto 3. El legado duradero. Más allá de sus victorias y derrotas, su era significó la muerte del antiguo régimen, marcó el fin del absolutismo y el inicio del poder de la burguesía, del liberalismo y del nacionalismo en todo el mundo. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. Para pensarla, ¿cómo sería nuestro mundo hoy si la visión de Napoleón de una Europa unificada y liberal hubiera triunfado? ¿Tendríamos algo así como unos Estados Unidos de Europa? ¿Sería un mundo más justo? ¿O tal vez una tiranía continental? La historia no tiene un qué hubiera pasado si, pero hacerse la pregunta nos ayuda a entender por qué nuestro presente es como es. A seguir con ese estudio. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.